Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. El día de hoy vengo a hablarles en mitología protestante del mito de que con las riquezas del Vaticano se podría pagar la deuda externa de todos los países pobres del mundo o calmar el hambre del África o cambiar el hambre del mundo. Depende de la secta, el mito cambia un poquito, tiene variantes según la secta donde se enseñe este mito. Ahora, a primera vista estos argumentos parecen lógicos, pero cuando estas afirmaciones se ponen en un contexto real, las respuestas desmienten de manera irrefutable este tipo de conjeturas apresuradas. En primer lugar, tenemos el argumento de la deuda externa del continente africano, el cual tiene una respuesta muy sencilla. La Iglesia Católica no paga nada de la deuda externa de ningún país porque ese tipo de deudas no la contraen los pobres, sino los políticos del país. Nuestro deber como Iglesia fundada por Cristo es ayudar al hombre, al pobre, al enfermo, al ignorante, al desamparado, etcétera. Nuestra misión no consiste en enriquecer políticos, por eso la Iglesia Católica no paga la deuda externa de los países. Eso no es nuestra misión. Nosotros somos el reino de Dios, no un reino de este mundo. ¿Ok? Ahora, el segundo argumento referente a que la Iglesia Católica puede calmar el hambre de todos los niños en el África es una afirmación propia de alguien que cree solamente que calmando el hambre en el África se solucionan todos los problemas del mundo. Sin embargo, en el mundo real los problemas son mucho más grandes, ¿sí? No es solo el África, no es solo el hambre, está la enfermedad, está el desamparo. Bueno, en fin. Muchas personas no pueden acceder a una buena educación por falta de dinero. Hay ancianos y niños maltratados, abandonados por sus propias familias o que escaparon de sus casas, gente muriendo de hambre, otros muriendo solos y rechazados, por padecer enfermedades como el SIDA, la lepra, etc. Por esa razón la Iglesia Católica no se limita a ocuparse solo del África ni solo del hambre, sino que atiende pobres, desamparados, sin acceso a la educación en todo el planeta. ¿Ok? Podemos afirmar con cifras muy claras que no existe gobierno, ONG, iglesia o religión que puedan ni medianamente compararse con lo que hace la Iglesia Católica por la población vulnerable en todo el planeta, ¿sí? Sin importar su nacionalidad, raza, sexo o condición. Miren, en 2016-2015, la Iglesia Católica administraba 67.264 escuelas maternas, ¿sí? Frecuentadas por 6.386.497 alumnos, 91.694 escuelas primarias para 29.800.338 alumnos, ¿ok? 42.210 institutos secundarios para 16.778.633 alumnos. Escuelas superiores, donde tiene 1.894.000 jóvenes inscritos. Sí, estudiantes universitarios, tiene 2.837.370 estudiantes universitarios. Los institutos de beneficencia y asistencia administrados en el mundo por la Iglesia comprenden 5.378 hospitales, 18.088 dispensarios. Dispensarios son lugares donde hacen comidas comunales para que la gente pobre pueda venir y comer gratuitamente, ¿no? Ahora, 521 leproserías para atender a los leprosos, 521. Ay, por Dios, ¿cuántas iglesias protestantes hacen lo que dice la Iglesia Católica? Nada, ellos son los primeros en criticar, pues la plata va para el pastor, no va para las obras sociales, no va para ayudar para la gente.
Y sí le dicen a la gente que la Iglesia Católica tiene que ir a ayudar a África, pero ellos de su plata no sueltan un centavo. Bueno, siguiendo con lo que les estaba diciendo, hay 521 leproserías, 15.448 casas para ancianos, enfermos crónicos y minusválidos. 9.376 orfanatos, 11.555 jardines de infancia, 13.599 consultorios matrimoniales, 33.146 centros de educación o reeducación social y 10.356 instituciones de otros tipos de carácter social. Ante todo este panorama, el creer que todo se arregla con quitarle el hambre a los niños del África se vuelve un argumento que provoca realmente risa. O sea, todo lo que ha hecho la iglesia, y comienzan a decir, no, es que si la Iglesia Católica vendiera su riqueza, acabaría con los niños de África. Vea lo que hace la Iglesia Católica alrededor del mundo. A ver si Gary Lee y todos estos pastores de a peso son capaces de hacer una obra social. No, todito es para ellos. Bueno, en fin. Bueno, el tercer y último ataque que usualmente usan estas personas es dirigido a los tesoros del Vaticano. En este sentido argumentan que la iglesia es muy rica y que si fundieran el oro que posee, si vendieran las obras de arte, de joyas, se podría solucionar para siempre los cuentos sobre el África que ya hemos escuchado, ¿no? Lo del hambre, que no sé qué, que vender lo que hay en el Museo Vaticano, en fin. Bueno, ante esta afirmación solo quedan dos posibles respuestas. La primera es de carácter bíblico e histórico y habla de los tesoros del templo, ¿sí? Y la segunda va encaminada a aclarar por qué estas riquezas no se pueden fundir, reciclar o vender. Desde lo bíblico podemos apreciar cómo el templo de Dios construido por el rey Salomón tenía un lugar donde se ubicaban las riquezas consagradas a Yahvé y los elementos sagrados. En Primera de Reyes 7:51 dice así: así fue concluida toda la obra que hizo el rey Salomón para la casa de Yahvé. Salomón hizo traer todo lo consagrado por David su padre, la plata, el oro y los objetos, y lo puso en los tesoros de la casa de Yahvé. Segunda de Reyes 12:19 dice: Joás, rey de Judá, tomó todas las cosas sagradas que habían consagrado sus padres, Josafat, Joram y Ocosías, reyes de Judá, todas las cosas que él mismo había consagrado y todo el oro que se pudo encontrar en los tesoros de la casa de Yahvé y de la casa del rey, y lo mandó a Hazael, rey de Aram. Además tenemos Primera de Reyes 14:26, Primera de Reyes 15:18, Segunda de Reyes 14:14, 16:8, 18:15, 20:13, 20:15, 24:13, entre otras muchas más citas que hablan del cuarto de los tesoros del templo de Yahvé, de Jerusalén. Muy bien, entonces eso es bíblico, no estamos rompiendo la Biblia. El Vaticano tiene un museo Vaticano, que es donde está toda la historia desde el siglo I hasta nuestros días de nuestra historia cristiana católica, sí, todas las pruebas, cosa que no hay. Por ejemplo, un museo de historia evangélica no existe, porque desde 1948 para acá, ¿qué pueden escribir? No mucho. No hay museos pentecostal, no hay museos de nada de eso, porque la única iglesia que es milenaria, que tiene 2000 años, es la de Jesucristo, la Iglesia Católica. En este sentido afirmamos que la iglesia fundada por Jesucristo conservó desde sus inicios tesoros importantes en el sentido histórico. A pesar de estar los primeros 4 siglos en persecuciones, ¿sí?, la iglesia, para conservar su memoria histórica y tener certeza sobre nuestras raíces apostólicas, ¿sí?, por ejemplo, la ubicación de la tumba de los apóstoles, ¿sí?, y se preservaron cosas que les pertenecieron, las reliquias, y cuando terminó la persecución se mantuvo la misma tradición a través de los siglos, preservando ornamentos de los sucesores de Pedro, o sea, los papas, antiguos manuscritos bíblicos preservados por siglos o encontrados en expediciones arqueológicas, ornamento como cáliz, obras de arte, cruces de oro con piedras preciosas,
donadas por distintos mandatarios agradecidos por la acción de la Iglesia Católica en sus territorios a través de la historia, y personas de fe de varios lugares del mundo que han donado como muestra de agradecimiento, amor, fe hacia Jesucristo y su iglesia. Entonces, eso es lo que hay en los tesoros del Vaticano. Ahora, la segunda respuesta se deriva de la primera, ¿ok? ¿Por qué? En razón de que el verdadero valor de los tesoros de la Iglesia Católica no está en lo económico, porque se han declarado tesoros invaluables, eso significa que no se les puede dar ningún valor monetario, sino que son valiosos por ser patrimonios culturales, arquitectónicos, religiosos e históricos del cristianismo y de la humanidad, del cristianismo verdadero, no del protestantismo, del cristianismo y de la humanidad. Y en conclusión, estos tesoros no representan ninguna riqueza económica, sino que representa un costo para la iglesia, quien es la única que tiene la responsabilidad de invertir dinero en el mantenimiento y preservación de todas las reliquias. O sea, estas reliquias de oro y joyas y todo eso no se puede dañar, no se puede quemar, porque es un patrimonio histórico, cultural y religioso del cristianismo y de la humanidad. Eso no tiene precio. O sea, cuando se declara patrimonio cultural, histórico y religioso, ya las cosas pierden su precio comercial, tiene un valor, otro valor que es mucho más grande que el comercial, ¿ya? Por eso no se puede fundir, ¿ya? Ahora, aparte de eso, la Iglesia Católica no los puede donar, no los puede regalar, los tiene que mantener, y mantenerlos con cuidado. O sea, además de que todo el Vaticano se declara un patrimonio cultural mundial, pues hay que cuidarlo. O sea, hay que mantener las obras de restauración todo al día, y eso no va por cuenta de la ONU ni nada, no, es el Vaticano, que ha sido declarado patrimonio histórico, el que tiene que desembolsillar para hacer el mantenimiento de todas estas obras, y a veces por eso se cobra por la entrada al Museo del Vaticano, para poder hacer el mantenimiento de todas estas obras de arte milenarias que son invaluables. En resumen, el valor de los tesoros de la Iglesia radica en la importancia de cómo evidencia la historia de la Iglesia y la historia de la humanidad, la cual demuestra y da testimonio sobre la historia de la fe en la Iglesia de Cristo desde sus inicios, desde el siglo I hasta hoy. Como conclusión, pedir que la Iglesia Católica venda las joyas antiguas que tiene, que funda los metales de los tesoros históricos, que vendan o boten a la basura las reliquias de nuestros santos, sería lo mismo que pedirle a los museos que donen todos sus libros antiguos para reciclar el papel y evitar la tala de árboles, o pedirle a estos mismos que donen todos sus objetos metálicos y joyas que tengan entre sus colecciones, con el objeto de reutilizar estos elementos valiosos para evitar las excavaciones mineras que dañan el medio ambiente. En síntesis, hacer una afirmación como la abordada en este punto simplemente es formular una propuesta tonta, ¿sí?, absurda e ilusoria para solucionar un problema real. O sea, si yo tuviera un montón de dinero y yo lo repartiera en este momento, hoy, a todos los pobres del mundo, la pobreza volvería a seguir, porque hay que saber que la pobreza es un hecho cultural, social, mental, ¿sí? También va asociado a condiciones, pero también a reproducir comportamientos. Entonces, por ejemplo, una persona pobre gasta mucho dinero en comida. Entonces, así yo le dé millonadas a esa persona, se la va a gastar en comida y va a volver a ser pobre. ¿Ok? Si no cambia la mentalidad, esto no es de meterle dinero y ponerse a llenar la panza a la gente, aunque sí hay que hacerlo y la iglesia lo hace por todo el mundo, ¿sí? Sino es no es pescar por la persona, es enseñarle a pescar a la persona para que pueda pescar por sí misma, pero mientras tanto se le ayuda. Entonces, hermanitos, cuando ustedes les digan que las riquezas con las riquezas de la Iglesia Católica se puede quitar el hambre en el África, o con las riquezas que fundieran el oro y los tesoros,
para dárselo a los pobres, pues tú dile a esas personas que si saben cuáles son todas las obras que hace la Iglesia Católica en el mundo en favor de los pobres, que si la iglesia protestante en la que él asiste, cuántas obras sociales tiene dirigidas hacia los pobres, ¿sí? Generalmente no tienen ninguna, o máximo una, y eso cuando es una es porque algún político se la está financiando. Pero en fin, entonces, hermanos, no se dejen engañar, esta es nuestra historia, es prueba de nuestra historia. Si ellos tienen tanto afán de vender el oro y las piedras preciosas, pues que le escriban cartas a los museos, que vendan las piedras, las colecciones arqueológicas para calmar el hambre de los niños del África. Pero es que es el colmo, que estas iglesias no dan un peso, se enriquecen solo los pastores, empobrecen a las personas, y encima de eso señalan a la Iglesia Católica, que es la única que por todo el mundo ayuda. Es que hay pastores que además de gordo hinchado y además de hinchado con paperas, o sea, además de ladrón descarado. Pero bueno, esto que ustedes reciben hoy se los doy para que ustedes no se dejen engañar, hermanitos. Entonces, hermanitos, ya saben, los tesoros de la Iglesia Católica son invaluables, no tienen valor comercial. Tienen, porque son un patrimonio histórico, cultural y religioso de la cristiandad y de la humanidad. No siendo más, hermanitos, que el Señor les bendiga y viva Cristo Rey. Bye, bye.